¿Qué tal, futuros colegas? El día de hoy les tengo una entrevista que me realizaron estudiantes del Instituto Tecnológico Tuxtla de Chiapas, México, para la materia Fundamentos de Investigación 1. Me parecieron preguntas muy interesantes y muy bien elaboradas para personas que recién están empezando en esta carrera de la ingeniería. Y de alguna manera quisiera poder compartirles con ustedes estas respuestas y que pueda ayudarles, aunque sea en un poquito, en su elección a la carrera que quieren elegir. Y bueno, me fue un honor responder estas preguntas y haber recibido una entrevista por parte de estos estudiantes, ya que me doy cuenta de que mi trabajo poco a poco está siendo reconocido. ¡Empezamos! Buenas noches, el día de hoy tenemos a un ingeniero muy reconocido, muy especial para nosotros, el ingeniero Ronald Joel García Arcos. El día de hoy nos va a platicar, él es ingeniero en electricidad con una especialidad en electrónica y automatización industrial. Para empezar y ponernos un poquito en contexto, ¿qué lo llevó a estudiar esta ingeniería electrónica? ¿Qué tal? Tengan un buen día, compañeros, futuros colegas. Para estudiar ingeniería, es una facultad que uno ya sabe que tiene que hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía el ejemplo de mi papá. Mi papá es ingeniero industrial. Entonces, él ha trabajado en empresas y yo siempre tuve eso de que el trabajo de él es genial. Y, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado ser curioso sobre el funcionamiento de las cosas. Siempre tuve esa iniciativa de ver cómo funciona todo. Entonces, lo que a mí siempre me llevó a buscar una ingeniería. Yo entré a estudiar ingeniería en telemática en la ESPOL, aquí en Guayaquil, en el país Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Pero por ciertas circunstancias de la vida me incliné más por la electrónica, más que nada por una materia de electrónica donde el profesor hacía más práctica que teórica. Entonces nos inculcaba a buscar hacer proyectos, a buscar de alguna manera armar circuitos electrónicos y probarlos. Y eso a mí me resultó tan interesante que fue un punto de inflexión en que yo decidiera cambiar la carrera de telecomunicaciones por la carrera de ingeniería electrónica. Ok, entonces su estancia fue en el Politécnico, ¿verdad? Sí, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ah, ok. Durante su estancia en el Politécnico, ¿cuál fue su asignatura más difícil o la de mayor importancia, la que más le gustó? Por ejemplo, yo siempre fui amante de las matemáticas y la física. Eso para mí fue una de las materias que yo más disfruté en la universidad, tanto en el nivel básico como en el nivel, como le dicen acá, prepolitécnico, que es el pre antes de ingresar a la universidad. Entonces ahí vemos las materias básicas que son matemáticas, química y física. Para mí eso fue súper chévere, me gustó mucho. Y ya a nivel de carrera, por ejemplo, la materia que más me gustó es en el nivel básico, fue porque la profesora era una excelente maestra, aún me acuerdo, fue la de álgebra lineal. Es una materia que a muchos no les gustaba porque es muy tedioso hacer los ejercicios un poco largos y más teoremas, pero para mí la profesora lo explicaba tan bien que fue una de mis materias favoritas en el básico. Ya a nivel de carrera, la materia, como les digo, la electrónica 1, que en su tiempo, hace 5 años que yo estudié, estaba dividido en electrónica 1, 2 y 3 en la carrera de electrónica. Entonces la materia de electrónica 1 fue una de mis favoritas porque fue un poco más práctica. Era 50% teórico y 50% práctico. Y también las materias de electrónica de potencia fue porque mi profesor era, digamos que una eminencia en el campo. Él
hacía trabajos, él tiene su propia empresa y conoce tanto de la materia que nos explicaba no solo lo que decían los libros, sino lo que existe en el campo. Él nos decía, este es un circuito electrónico, pero esto es lo que tú te vas a encontrar cuando salgas como ingeniero de campo. Y esa fue una de las materias favoritas. También la automatización, claro, la programación de PLCs. A mí me gustaba mucho eso porque me demoraba tanto en que algo funcione que lo veía como un reto. Porque para mí la programación no es tan fácil como para otros compañeros que se le hacía muy sencillo encontrar la secuencia en que algo funcione. Y yo lo veía como un reto y también los equipos que tenían en la universidad en ese entonces nos permitían conectarnos desde manera remota, desde la casa. Entonces uno podía, qué sé yo, armar un código en lenguaje escalera y ver que esté funcionando en el PLC de manera remota. Entonces esas fueron una de mis materias favoritas y las que considero que son de mayor importancia. Ok. Por lo que estamos escuchando, usted ya tuvo un posgrado o alguna especialización, por lo que sabemos. Entonces, queríamos preguntarle qué importancia tiene una especialización ya cuando estamos trabajando. O sea, ¿le abre más puertas? ¿Cómo lo ha sentido usted? Mire, una vez que uno termina la universidad, la mayoría de las personas no quieren saber nada de estudios. Eso yo ya lo viví porque personalmente para mí terminar una ingeniería fue un reto muy grande y para mí ya terminaba. Pero uno empieza a trabajar, empieza a ver cómo es el ámbito laboral y se da cuenta de que uno necesita más herramientas que le den peso como persona, como ingeniero. Entonces, una de esas herramientas son los cursos de programación, son los cursos que tú tomas y hay cursos fuertes en tanto de automatización como son los de Allen Bradley, que tienen la sede, creo que está en Colombia. Ahí es donde se encuentran los cursos fuertes. Y también un posgrado. Un posgrado te da más peso a tu hoja de vida. Te da, como tú mismo lo has dicho, te abre más puertas. Puedes decir, puedes aplicar y definitivamente las personas que vean que tú eres un ingeniero, estás preparado, has tenido cursos y adicional tienes un posgrado en el área que tú estás aplicando, porque una especialización o posgrado ya tienes que hacerlo a medida de lo que tú te estás dirigiendo de manera profesional. Por ejemplo, si yo quiero dedicarme a la programación, no voy a seguir un posgrado en ingeniería eléctrica, porque no voy a ver programación. Si yo quiero especializarme en potencia, ya ahí voy a considerar una maestría en ingeniería en electricidad, en potencia. O una especialización, por ejemplo, si la vida me ha llevado a reparar equipos médicos, yo ya me dirigiría para una maestría en biomédica o electrónica médica. Entonces, esa es una herramienta y es una herramienta que ya poco a poco uno lo va viendo como normal, ya que el título de ingeniero se está volviendo como que algo muy común. Es difícil decirlo, pero es la realidad. Es como se están dando las cosas. Quizás de aquí a unos 10 años, la maestría sea algo obligatorio y algo normal, y ya lo que estén pidiendo sea un doctorado, un PhD o una especialización un poco más fuerte. Entonces, a medida que se van dando los sucesos de manera laboral, yo considero que tener un posgrado es algo que es necesario en los tiempos que estamos viviendo. Usted mencionó algo muy importante sobre las carreras, ¿no? Y quería hablarle sobre la ingeniería electrónica, pero más que nada, ¿a qué especialización nos recomienda irnos? ¿Por mayor relevancia o por mejor paga? ¿O cómo lo ve usted? La pregunta es muy buena. Tú estás preguntando qué es lo que me va a dar trabajo a futuro. Y eso es una pregunta muy buena, porque a base de eso nosotros vamos a elegir una especialidad. Nosotros estamos viendo que poco a poco las empresas se están automatizando.
Ya las ensambladoras de carros ya poco a poco no están usando personas, están usando brazos robóticos. Por ejemplo, las empacadoras ya no están usando personal para empacar las botellas, no están usando personal para arreglar, en este caso en Ecuador se le llama pacas, que es un grupo de botellas embaladas en plástico. Están utilizando brazos robóticos de la marca Fanuc. Entonces, poco a poco nosotros estamos viendo de que la parte humana está siendo dejada a un lado. Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar sin trabajo. Ojo, eso quiere decir que nosotros tenemos que especializarnos. Por ejemplo, si vemos que en mi ciudad existe una marca como la de Fanuc, que es de brazos robóticos, y que actualmente no existe personal que le dé mantenimiento o programación, yo me especializo en eso. Si nosotros vemos que ya poco a poco las líneas de ensamblaje se están haciendo de manera secuencial y automatizada, entonces yo me sugiero que nosotros nos enfoquemos en la parte de automatización y programación de robots, brazos robóticos, programación de PLCs, programación de variadores, todo lo que conlleva la automatización industrial. Eso es lo que se va a dar a futuro y nosotros no tenemos que pensar que porque cada vez más se va a automatizar las empresas nos vamos a quedar sin trabajo. Nosotros podemos entrar en la parte de mantenimiento de esas líneas de producción. Entonces, esa fue una de las razones por la que yo elegí un posgrado en control industrial. Ok. El que nos oriente y el que nos apoye a dirigirnos, a enfocarnos en alguna especialidad, nos hace darnos cuenta de que las cosas van cambiando. Entonces, yo también quería saber, como alumna, las ventajas que tiene el estudiar la ingeniería electrónica o eléctrica. Más que nada no existe ventajas, porque es una carrera como todas. Es como que nosotros, no sé, estudiemos algo, es, por ejemplo, no tiene nada que ver con estudiar gastronomía, que estudiar medicina, que estudiar ingeniería. Uno no tiene que, son carreras, no tienen ventajas ni desventajas. Lo que sucede es que nosotros vamos a entrar a trabajar, si hayamos elegido ingeniería eléctrica, nosotros tenemos que dar lo mejor que podemos. No nos podemos quedar atrás porque la competencia es fuerte. Actualmente la competencia en la parte de electrónica es fuerte. Entonces, yo no te puedo decir que existe alguna ventaja o desventaja porque es algo que te tiene que gustar desde un principio para que tú puedas dar lo mejor de ti. Usted mencionó algo muchísimo, muy importante que creo que los jóvenes de ahora no tienen en cuenta, que se van por las vías en que cuál me da más dinero o cuál me va a servir a futuro, más que nada, pero dejamos al lado nuestros gustos y también dejamos al lado lo que nos apasiona, ¿no? Que es algo importante que nos apasiona algo para ser felices ahí. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que yo considero que está mal es preguntarse qué carrera me va a dar más dinero, qué carrera yo voy a tener un trabajo seguro. Y eso no tiene que ver, tú puedes ser la persona más inteligente del mundo, estudiar una ingeniería o estudiar cualquier otra carrera, administración, medicina, y eso no te garantiza de que tú tengas un puesto seguro en algún lado. Eso ya depende de nosotros, de cómo nos proyectemos al mundo laboral. Incluso yo tengo compañeros que ya tienen su empresa y no han terminado sus estudios universitarios. ¿Y eso qué nos quiere decir? No es que nosotros estemos fallando. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que enfocarnos de alguna manera no en conseguir un trabajo, sino en generar trabajos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Primero teniendo la experiencia, porque cuando nosotros salimos de la universidad no tenemos ninguna experiencia y eso tengo que decirles de frente. Ustedes se van a dar un golpe frontal y van a pensar que no han aprendido nada, y cosa que no es cierto. Lo que pasa es que nosotros tenemos todo el conocimiento teórico, pero nos falta aplicarlo. Entonces, cuando nosotros salimos al mundo laboral, tenemos que tener esa meta. Aprender todo lo que podamos, ser recíprocos con las personas que nos han ayudado en nuestra carrera
y a la final tener una meta de no solo ser empleados, sino generar empleos en lo que nosotros seamos buenos. Porque, y todo depende de los gustos que nosotros tengamos para hacerlo. Porque si me siento presionado para coger una carrera a la que no soy afín y no voy a dar lo mejor de mí, nunca voy a ser mejor y voy a pensar que he fracasado en la vida. Pero lo que pasa es que no elegí para lo que soy bueno. Ok, sí. Buenas noches, ingeniero. Esta pregunta es relacionada a la anterior, ya que al ingresar a una carrera, la mayoría de personas, de jóvenes, se preguntan, terminando, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo será que el campo laboral es amplio para esta carrera? Y esta pregunta es un poco personal. Queremos saber de usted. Dice, ¿cuánto tiempo tardó en encontrar su primer empleo? Su primer empleo con donde ya usted ya genere ingresos, después de salir de la universidad. Ok. Yo he tenido suerte en la vida. Yo he sido muy bendecido, ya que al terminar la universidad yo ya tenía un trabajo donde empezar mis labores, donde empezar mi vida profesional. El profesor de electrónica de potencia, el que les hablaba, que yo consideraba y lo respeto mucho, él me dijo para laborar con él, ya que él tiene su empresa y es la que actualmente yo trabajo, que se dedica a reparaciones de equipos electrónicos industriales y asistencia técnica a empresas. Y es lo que prácticamente es lo que yo publico en mis redes sociales, en la que yo estoy activo, tratando de alguna manera mostrarles a las personas qué es lo que yo he vivido, qué experiencias he tenido y de alguna manera tratar de ayudar. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la universidad siguiendo la carrera, no tiene ni idea de qué es lo que se va a encontrar en una fábrica. Quizás las personas que hayan estudiado en colegios técnicos tengan una cierta ventaja, ya que conocen herramientas que se usan y la manera de trabajar porque los obligan a hacer pasantías laborales desde temprana edad, desde que están en el colegio. Pero en mi caso, yo estudié en un colegio, me gradué de físico matemático, entonces yo no tenía ni idea ni qué era un destornillador, ni qué era un playo, ni cosas así. Y eso, digamos que me tenía que no, digamos que no es una desventaja, claro que no. Lo que pasa es que me tenía que esforzar un poquito más para lograr estar al nivel de las personas que ya vienen en un colegio técnico, que saben que es un protoboard, por ejemplo. Yo, hasta no ver la materia de electrónica 1, yo no sabía que era un protoboard, ni que se usaba cable UTP para hacer mis primeros circuitos y todo eso. Entonces, de alguna manera, yo entré a trabajar, hice mis pasantías laborales. El último año donde yo estaba haciendo la tesis en la empresa CTSIM, que es una empresa de Solution Partner de Siemens. Mi papá es amigo de un cliente, de la persona que es gerente de esta empresa, y me otorgó la oportunidad de trabajar en ella. Ahí estuve haciendo mis prácticas laborales y una vez terminadas esas prácticas laborales, entré a trabajar a la empresa Larcotronic S.A., que es propiedad del ingeniero Alberto Larco, que es mi jefe actualmente. Ok. Y en el ámbito laboral, ahorita en su experiencia que tiene, como ingeniero electrónico, nosotros una duda que tenemos es, ¿qué hace un ingeniero electrónico para generar tarifas, tener un sueldo justo? ¿En qué se enfoca un ingeniero electrónico? El sueldo depende de la empresa a la que vayas a trabajar. Por ejemplo, aquí en Ecuador, la base generalmente es $1,200. Esa es la base, pero depende también de la empresa en que vayas a trabajar.
Si es una empresa que recién está empezando, no vas a ganar eso, vas a ganar un poquito menos siendo ingeniero. O existen empresas que pagan inclusive más, como son las empresas petroleras, que son las empresas del Estado, donde los ingenieros electrónicos o ingenieros eléctricos que empiezan a trabajar en empresas del Estado, como Petroecuador o CENEL, tienen un sueldo de 1.800, pero son puestos muy peleados porque son empresas públicas y ingresar es un poco tedioso, ya que son bastantes procesos y la selección es de entre 1.000 personas, es complicado. Entonces, ¿cómo manejar tarifas? Dependiendo de cómo tú sientas que estás trabajando. Por ejemplo, si te dicen, prográmame una máquina, va a haber una persona que cobre $1.000 la hora. ¿Cómo va a haber una persona que cobre $100 la hora? Tú me dices en qué se diferencia, ¿por qué él cobra más? Porque él se va a demorar un día programando esa máquina. Y quizás tú te tomes 10 días. Entonces tú te das cuenta de que a la final va a ser el mismo precio, pero la persona de más experiencia va a cobrar más porque la va a terminar en menos tiempo. Tú vas a cobrar menos porque la vas a terminar en más tiempo. Porque recién estás aprendiendo. Y eso te va a pasar siempre. Hasta que uno tenga, por ejemplo, unos 2 o 3 años de experiencia haciendo lo mismo, uno ya puede decir que está empezando a entender cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, hay programadores de la marca Siemens que solo se dedican a la marca Siemens. Hay programadores de la marca Allen Bradley que solo se dedican a programar PLCs de la marca Allen Bradley y tienen sus costos, inclusive para dar asesoría técnica. Entonces ya esos precios tú los vas a manejar de acuerdo a tu medio. Entonces lo que tienes que hacer es preguntar cuánto cobra esta persona, preguntarle a otro compañero cuánto cobra esta empresa, cuánto cobró por hacer la automatización. Y entonces tú te vas dando cuenta de cuál es el precio en tu zona, porque tampoco lo vas a bajar mucho. Eso tampoco sería justo, porque bajarías todos los precios y eso es algo que se da, que hay ingenieros que hacen trabajos prácticamente regalados y eso lo que hace es que el ingeniero que cobra más tenga que bajar un poco los precios para ser competitivo. Ok, entonces eso va a tener mucho que ver con la manera de trabajar de cada ingeniero. La manera de trabajar y los precios que estén en lo laboral en la ciudad en que estás, porque pueden variar dependiendo. Una automatización en Guayaquil no es lo mismo que una automatización en Alemania. Todo depende del lugar y de cómo tú te manejes y los tiempos que tú consideres que te van a demorar. Sí, sí. Es más que nada para hacer un trabajo pues bien, correctamente. Bueno, la siguiente pregunta, ¿son sus expectativas que usted tenía a esta carrera en electrónica antes de entrar a la universidad? Ya terminando la carrera, ¿cuáles de sus expectativas iniciales se cumplieron? Por ejemplo, yo como les decía, yo no ingresé estudiando ingeniería electrónica, empecé estudiando ingeniería telemática. Pero dadas las circunstancias ya me cambié a la ingeniería electrónica porque fue lo que me sentí más afín. Yo dije, esto es para mí. Yo quiero estar haciendo esto el resto de mi vida. Y eso es algo que se proyecta. La gente lo nota cuando tú haces algo que te gusta. Porque inclusive no es que tú terminas tu trabajo, terminas tu horario laboral, marcas y te vas a tu casa, viva la fiesta, a descansar. No, tú empiezas a pensar, ¿qué tal si hubiese hecho esto? ¿Qué tal si hubiese hecho lo otro? Tú te autoanalizas y empiezas a revisar textos, empiezas a revisar información de alguien que ya haya solucionado el problema que tú tengas e inclusive tú puedes aplicarlo en lo que tú estás haciendo actualmente con el proyecto que estés trabajando. Entonces, mis expectativas se han cumplido porque trabajo en la parte técnica, se puede decir, en la parte pura de la ingeniería electrónica, que es la reparación de equipos y solución de problemas.
Porque cuando uno empieza a trabajar, por ejemplo, en una fábrica, cada fábrica tiene su departamento de mantenimiento que está dividido en mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico. En mantenimiento eléctrico también está incluido el mantenimiento electrónico. Y se dan problemas, toda fábrica tiene problemas. Qué sé yo, una vez a la semana se reviente algo, se daña alguna válvula, y tú tengas que identificar qué problema está pasando en esa máquina. Pero es una vez por semana, qué sé yo, 2 veces por mes que se dañe una máquina y tú tengas un problema fuerte. Pero yo me dedico a esto todos los días. Yo me dedico a visitar fábricas y solucionar problemas que se ven complicados. Y no solo yo me llevo el crédito es de la empresa, porque cuando hay un problema que yo no puedo resolver, yo le consulto a la persona que tiene mayor experiencia en la empresa que estoy trabajando, o si ya el problema es demasiado fuerte, yo le consulto directamente a mi jefe y él siempre va a tener algo que decirte. Cuando yo pienso, yo he hecho todas las pruebas posibles, si yo le pregunto a mi jefe, me va a dar 10 más. Me va a decir, tienes que hacer esto, puedes hacer esto, otro. Eso es lo increíble de mi trabajo, que todos los días puedo decir que aprendo algo en electrónica. Por lo que podemos ver, usted es una persona entregada a lo que hace, o sea, que le gusta, porque como nos había dicho, para estudiar una carrera nos tiene que gustar, porque muchas veces cometemos el error de que porque vamos a ganar más dinero y así. Es decir, usted se siente satisfecho con su carrera y queremos saber cuáles han sido sus mayores satisfacciones al estudiar esta ingeniería. Una de las primeras satisfacciones fue cuando era estudiante, y fue cuando me salió mi primer circuito electrónico, fue cuando hice mi primer proyecto electrónico en una protoboard. Tanto lo recuerdo que fui a comprar los elementos. Era un proyectito tan básico, recuerdo que era un piano con pulsadores, con resistencias, y tenía una bocina, y se modulaba la frecuencia a la que iba a sonar cada nota. Entonces, ese fue mi primer proyecto, y cuando vi que funcionó me pareció tan increíble que dije, wow, aquí empezamos. Y ese fue en la materia electrónica 1. Y es un proyecto sencillo, es súper sencillo. Pero me llenó de tanta alegría de que me haya salido que dije, wow, qué bien. Y ya a nivel laboral, cuando empecé a trabajar, obviamente yo entraba a las empresas. Uno de mis primeros logros que yo considero fue cuando empecé a visitar solo las empresas, porque yo ingresé a trabajar y siempre, al principio yo era el que le pasaba las herramientas a mi superior, yo era el que le pasaba el osciloscopio, él me decía, mire aquí, a ver, ponme bien la escala de voltaje, y yo tenía que estar atento y chequear qué está haciendo, porque eso me va a tocar hacer algún día. Y ese fue uno de mis primeros logros, cuando me dijeron, mira, hay tal problema en una empresa, hay un variador de frecuencia chiquito, tanto lo recuerdo, y parece que se ha desprogramado. Entonces yo leí todo el manual de ese variador. Era un variador chiquito, qué sé yo, de unos 2 HP o 1 HP, que movía una prensa para unas pruebas en un laboratorio. Entonces yo fui a programarlo, vi que estaba desconfigurado las señales de entrada, de marcha, de reversa, de forward, y estaba mal configurado la potencia del motor, estaba desconfigurado para otra potencia, cosa que el motor se calentaba. Entonces esa fue uno de mi primer logro personal a nivel laboral, fue que pude solucionar algo solo. Es algo tan chiquito, es algo tan simple, programar un variador de frecuencia, eso lo hacíamos en los laboratorios, que nos decían programa este variador de frecuencia para tal motor, pero ya era el trabajo, ya era la vida real. Yo tenía que salir y verificar cuál es ese variador. Muy bien, descargar el manual, cómo se programa el variador y comenzar a leer los pasos, y fue como recordar la universidad. Eso fue uno de mis primeros logros a nivel laboral.
como decía, que aunque el logro estuviera muy chiquito, pero queda muy significativo para nuestra vida. Con el tiempo se va agarrando pues experiencia y pues vamos logrando más. Bueno, gracias Inge, pasamos a mi siguiente compañero. Buenas noches, ingeniero. Pues, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Qué papel juega la familia en la profesión de un ingeniero electrónico? ¿Qué papel juega la familia? Te voy a decir algo que tienes que tenerlo siempre en cuenta. Primero es Dios, segundo la familia, tercero el trabajo. Y esas siempre van a ser las prioridades que tú tienes que tener. No puedes sobreponer el trabajo sobre tu familia. Eso nunca lo hagas, porque es algo que te va a pasar factura algún día. Entonces tú tienes que tener como prioridad a tu familia. Y son tu apoyo. Es tu apoyo. Es el motor que te va a dar, que te va a alentar a seguir. Por ejemplo, yo cuando estudiaba, mi mamá era la que me decía, vamos, mijito, tú puedes. Eso porque a mí me tocaba viajar todos los días desde el cantón donde yo vivo, donde yo vivía en ese entonces, que queda a 2 horas de la universidad. En este caso, eran 2 horas de viaje más 1 hora en bus. Entonces tenía que levantarme de madrugada, yo iba a hacer el prepolitécnico, yo empezaba las clases temprano. Por ejemplo, 7 de la mañana empezaba la primera clase y las clases terminaban al mediodía. Y como yo quizás me faltaba un poco de conocimiento, me tocaba quedar más tiempo, me tocaba esforzar el doble. A mí siempre me tocaba esforzar el doble, no tanto porque no explicaban bien, sino que yo tengo que esforzarme más para poder entender algo, porque ya entrar a la universidad fue un poco duro. Por ejemplo, yo tenía quizás algunas cosas no lo había visto en el colegio y qué sé yo, era levantarse 4 de la mañana para ir a la universidad y llegar a mi casa tipo 9 de la noche. Entonces, ¿por qué más lo vas a hacer? Es tu familia la que te va a estar atrás alentando. Sigue, tú puedes. Y hasta el final. Hasta el final, lo que no te va a fallar es la familia. Tu papá, tu mamá, tu hermano. Yo tengo 2 hermanos y yo siento que tengo que dar lo mejor de mí porque ellos están atrás mío viéndome. Entonces, si yo no les puedo fallar, yo tengo que ser la persona que quiero que ellos sean a futuro. Entonces, tengo que dar lo mejor de mí porque quiero que ellos sean mejores que yo. Entonces, eso es en serio. Pues sí, porque la familia pues es como una fortaleza para nosotros, pues, más que nada. Ok, ¿cuáles son las principales normas de trabajo para un ingeniero electrónico en Ecuador? Por ejemplo, ahora está el curso no recuerdo bien el nombre, pero es un curso que nosotros tenemos que hacer, que va incluso en la página donde está registrado nuestro título universitario. Está registrado el curso de riesgo eléctrico, de riesgo laboral, sería. Es el curso de riesgo laboral, que eso ya lo solicitan las empresas para que tú vayas a visitarlas. Otro requisito es estar afiliado al IES, que es un seguro que nosotros tenemos, que el empleador paga mensualmente para que nosotros tengamos asistencia médica en los hospitales que son del Estado. Esos serían los 2 requisitos principales. Y ya dependiendo de las empresas, por ejemplo, ahora ya es un requisito para todos la prueba del COVID. Para ingresar cada cierto tiempo, las empresas te están pidiendo como requisito que tú tengas la prueba al día y que estés asegurado y que tengas el curso de riesgo laboral. Ok, es algo que nosotros pues, no porque esté la pandemia ahorita, pues no, o sea, nosotros lo que queremos saber pues ahorita es bien pagado el trabajo en Ecuador. Depende.
todo depende de cómo tú te manejes. Eso ya depende de nosotros, no depende de la empresa, no depende del país, no depende de... Solo depende de ti. Que tú de alguna manera te abras camino en tu ambiente laboral, seas reconocido y que el trabajo te va a comenzar a llegar. Si ven que tú eres bueno haciendo lo que tú haces, va a haber personas que te van a recomendar y tu nombre va a estar de boca en boca y poco a poco tú te vas haciendo que tu nombre sea una marca. Eso es para mí lo fundamental, de que te nombren y las personas sepan qué haces y que tu trabajo sea reconocido porque lo haces bien. Entonces no depende del país, no depende de las circunstancias, todo depende de ti. Ok. ¿Y le gustaría venir a trabajar por temporadas a México? A mí me gustaría trabajar en cualquier parte del mundo, porque en cualquier parte del mundo nosotros hablamos el mismo idioma en tanto electrónica. La resistencia va a tener el mismo viaje aquí que en la China. Un circuito eléctrico de arranque Estrella Delta va a ser el mismo aquí que en México, que en cualquier otro país. Importante es saber el idioma inglés. Eso sí, tengan en cuenta que es importantísimo hablar inglés. Ustedes que recién están empezando la carrera todavía no cometan el mismo error que yo, que toda mi vida no le presté atención al inglés. Y es tan importante que yo actualmente aproveché esto de la pandemia, de que todo está online, que me registré en clases particulares online con una profesora que enseña, que entrena alumnos para el examen TOEFL, que es un requisito para pedir maestrías en Europa o en Estados Unidos. Entonces, para mí, el inglés es fundamental. En cualquier parte del mundo que tú estés, por lo menos el inglés es un idioma que es muy hablado. Ok. ¿Y en qué empresas ha trabajado ahí en Ecuador usted? En las dos que le mencionaba, empecé a hacer las prácticas en la empresa CTC, Solution Partner de Siemens, y actualmente me encuentro trabajando en la empresa Larcotronic, que es una empresa que da soluciones de asistencia técnica como contratista. Ok, muchas gracias, ingeniero. Ahora pues le toca a mi compañero Ar. Bueno, pues de nueva cuenta agradecerle que esté con nosotros, ingeniero, y pues empezamos con la última parte de las preguntas y empecemos con esta. ¿Qué tan importante o relevante es considerada la ingeniería electrónica en su país? Es tan importante como decirte, si no existe un departamento de mantenimiento en una empresa, esa empresa no funciona. Es importante no en mi país, es importante en todo el mundo. Toda empresa tiene un departamento de mantenimiento, tanto mecánico como parte eléctrica, porque no funciona el uno sin el otro. No es que la ingeniería electrónica sea más importante que la mecánica, no. Si no está uno de los dos, no funciona la fábrica, porque siempre se va a terminar dañando en una máquina, o va a explotar un variador de frecuencia, o se va a trabar el motor. Y tiene que venir el mecánico y hacer sus maniobras, que yo los considero siempre los mecánicos increíbles, porque son cosas que a mí se me hacen difícil. Sacar un motor o sacar un variador del tamaño de una refrigeradora con tecle, con polea, todo, para mí eso es difícil. Yo respeto su trabajo. Entonces, es muy importante en cualquier empresa que tenga un departamento de mantenimiento, porque después, ¿quién repara? ¿Quién soluciona los problemas que hay en la empresa? Es fundamental. Entonces podríamos compararlos ustedes con los médicos, solamente que ustedes con lo mecánico, ¿no? Con lo electrónico. En la parte de mecánico, la electrónica en las empresas, claro. Nosotros somos los que apagamos los incendios cuando hay en las empresas, cuando una máquina se detiene y el jefe está intenso de que tiene que producir porque hay que entregar esa producción mañana, o si no la multa es tan grande como no haber entregado esa producción. Entonces alguien tiene que darle solución enseguida, alguien tiene que inventársela, alguien tiene que hacer todas las maniobras para que esa producción salga adelante. Y esos problemas se dan. Y el jefe, el gerente de producción, el que esté a cargo, él no va a decirte qué tú tienes que hacer. Tú tienes que buscar la manera de responderle, porque él no te va
a aceptar, él no te va a decir, tienes que ajustar, ve, esta perilla, ajustala un poquito más, no. La persona que es gerente, él tiene un puesto superior es por algo, porque él va a estar dirigiendo toda la empresa, él va a estar administrando toda la empresa, quizás no sea solo esa empresa que administra, sino sean como 3 empresas, pero tu labor ahí, como ingeniero electrónico, como ingeniero de mantenimiento, va a ser darle solución, y eso nos va a tocar, por ejemplo, mientras nosotros estemos ahí, porque nosotros algún día vamos a aspirar a tener el puesto de gerente, y son etapas. Ese rato vamos a estar solucionando el problema, tirados debajo de una máquina, ensuciándonos. Después nosotros seremos los que le estemos diciendo solucioname eso, porque son etapas, y son etapas que nosotros tenemos que tener bien en claro. Nosotros vamos a empezar desde abajo y poco a poco vamos a ir ascendiendo hasta ser CEOs de alguna empresa. Y ya ahí, cuando estemos arriba, vamos a entender esa función de que ese man, él ni siquiera se ensucia y me está diciendo que yo haga, que yo me esté ensuciando. No. Él ya pasó por lo que tú estás pasando, probablemente. Entonces eso nosotros tenemos que tener en cuenta, respetar las posiciones, porque poco a poco, con nuestro trabajo, si lo hacemos bien, vamos a ir ascendiendo. No se preocupe, es un camino largo, pero hay recompensas. Como decimos acá, el que persevera alcanza. Claro. En su país, ¿cuál es el salario mínimo de un ingeniero electrónico o cuál ha sido el salario menos elevado que ha tenido usted durante su carrera laboral? Varía, porque cuando uno es pasante gana el sueldo básico, y el sueldo básico actualmente aquí en Ecuador es $400. Y es lo normal, uno entra como pasante a hacer 3 meses de prueba y tiene el sueldo básico, porque eso es por ley. Y después de los 3 meses, ya depende de cómo te ubiquen en la empresa. Ok, ¿eso es al mes? ¿O? El sueldo básico al mes en Ecuador es $400 actualmente. Y eso es lo que le pagan a todas las personas que empiezan como pasantes. Ok. Y a lo largo de su carrera en todas las empresas que ha usted visitado, ¿cómo es el trato a los ingenieros? Mira, no te veas con título, porque da lo mismo, seas ingeniero, máster, no da lo mismo. Te tratan como te ven. Si tú vas las primeras veces, no te van a tratar también, porque te ven muchacho, recién graduado, piensan que vas a empeorar las cosas en vez de solucionarlas. Y créeme que, ¿qué pasa? Eso es normal, eso es en todos lados. Pero independiente del título, te van a tratar como te ven. Si tú vas y te paras, a ver, obviamente vas a pedir ayuda, porque si tú vas, por ejemplo, a una máquina que tiene un problema y vienes a imponer, así, ve, esto se hace así, nadie te va a hacer caso, ¿no? Nadie te va a escuchar. Tú tienes que de alguna manera llegar a las personas que están ahí, a los mecánicos, a los eléctricos, porque son tu apoyo. Cuando tú vas, por ejemplo, en mi trabajo, que es solucionar problemas en máquinas, yo voy a máquinas que nunca he visto en mi vida. Yo voy a impresoras gigantes, yo voy a máquinas Tetra Pak que hacen envases de leche, yo voy a máquinas de envasado, máquinas de soplado de botellas que hacen las botellas plásticas, pero yo no conozco la máquina. ¿Quién conoce la máquina? El personal que trabaja ahí. Y si yo voy de manera arrogante a decir, ve, yo soy ingeniero, soy máster, tú no tienes que hacer caso a mí, no te van a hacer caso, te van a tratar mal. De paso, esa no es la manera en que tú tienes que tratar en ningún lado. Seas lo que seas, en ningún lado tú tienes que tratar así a las personas. Tú tienes que de alguna manera llegar, qué sé yo, hablar con el operador, que esa persona en ese momento sabe más que tú, porque esa es la máquina de él, él ha estado trabajando posiblemente años en esa máquina, y te diga, mire ingeniero, vea, yo aquí le doy un golpecito y funciona, pero tú en ese momento tienes que analizar, a ver qué pasa. Quizás con ese golpecito que él está dando, en este sector haya un contactor que no está haciendo bien contacto, y cuando uno lo mueve, será que el resorte interno de ese contactor se suelta. Entonces, tú de esas maneras, de esos detallitos pequeños, tú sacas el problema
a la máquina de por qué no está respondiendo. Tú verificas si efectivamente ese contactor de ahí era el problema. Y gracias a que escuchaste al operador, no es que el operador está loco que dice que lo golpea ahí y funciona. Y tú no le haces caso porque tú dices, no, pues eso no es nada técnico, no es ningún consejo técnico, no. Tú tienes que partir de detalles así. Qué sé yo, en la madrugada justo algo pasó que se explotó un variador interno y el operador te dice pues, que en la madrugada hacía calor y prendieron el aire acondicionado y justo tú ves que ese aire acondicionado no es adecuado para tableros. Entonces tú ya empiezas a analizar el problema de que ese aire acondicionado, que es uno comercial, que esta es una experiencia real, ese aire acondicionado que es comercial está generando condensación interna en los equipos, cosa que cuando están calientes no se nota, pero tú la apagas y se genera agua interna y lo vuelven a prender el día siguiente y se explota. Eso es algo que en detalles, son detalles. Entonces ahí uno aprende. A los tableros electrónicos no se le coloca aires acondicionados comerciales porque no son adecuados porque existe condensación interna en los equipos. Entonces detalles así. Y como ven te tratan, si ya ven que tú eres una persona que le ha solucionado 10 problemas, al 11º problema, ¿qué van a hacer? Te van a decir, ven ingeniero, esto pasa, van a ser totalmente atentos contigo. Y eso pasa en todas las empresas que yo he visitado. Yo trato de llevarme bien con el personal, trato de ser tan amable posible para que me ayuden a solucionar el problema, porque en ese momento los dos tenemos el problema. Él porque su jefe lo va a estar presionando y yo porque mi jefe me va a estar presionando de que solucione rápido. Porque el tiempo que yo estoy en fábrica es un tiempo que se factura. Entonces, es una cadena. Tú tienes que buscar apoyo y no es que porque yo soy ingeniero me van a tratar bien. No. Es porque yo soy amable con las personas, es porque yo soy considerado con las personas, es porque yo saludo a todo el mundo, me van a tratar bien. Y eso es algo recíproco. No es porque seamos ingenieros ni máster, no, eso no, ni le prestes atención. Es porque tú tienes que ser una buena persona con todos. Entonces usted nos recomienda presentarnos con humildad y respeto ante todo. Humildad y respeto a todas las personas, a todo. Desde la persona que te abre la puerta en la fábrica, hasta la persona que te ayuda, el operador de la máquina, todos debemos tratarlos con el debido respeto. Digo que es como lo que usted nos decía de lo del operador de la máquina, ¿no? Que con un golpecito funciona y... Son cosas reales, lo que te estoy comentando es algo real. Tú tienes que... Esos detallitos que él te explica, quizás no sean de manera técnica, pero te ayudan a solucionar un problema. Como mi jefe dice, el diablo está en los detalles en nuestro trabajo. Tenemos que ser muy perspicaces con los detalles. ¿Ha usted pensado en irse a trabajar de planta a otros países con tal de tener un mejor sueldo? Yo, por ejemplo, no me manejo por el dinero. Yo me manejo más por la experiencia. Y sí me gustaría trabajar en Alemania, que es la fábrica de Siemens. Me gustaría trabajar en Holanda, porque un compañero estuvo ahí haciendo la maestría. Y quizás la mejor forma de irme a otros países sea aplicar para una beca en una maestría. Eso lo he estado considerando y quizás, qué sé yo, en 1 año o 2 años me decida por una maestría a estudiar en Holanda o en Alemania o en Suiza, que son los países que yo considero que hay mayor accesibilidad. Entonces en unos años, por eso no te preocupes, mientras tú hagas bien tu trabajo, ya verás que vas a tener comodidades. Una vida... La vida que te mereces, la vida que como profesional nos merecemos. Muchas gracias. Alrededor de su carrera, en todo su trayecto, ¿alguna empresa alrededor del mundo le ha ofrecido una oferta muy buena de trabajo en todos los aspectos? No, si no ya estuviese allá. Pero no pierde la esperanza. No pierdo la esperanza. No, es que inclusive yo quizás no me siento como que
quizás lo mío no es ser tan empleado, sino a futuro generar mi propia empresa, crear mi propia empresa, generar empleo. Entonces, aunque no quito la idea, si se viene una oportunidad buena de trabajar en una petrolera, que son las empresas que más pagan a nivel mundial, yo considero que son las empresas que más pagan, porque el trabajo es riesgoso, es fuerte. No, tampoco lo aceptaría. Si me sale una buena oferta en otra parte del mundo, lo aceptaría. No está de más. ¿Y en cuántas empresas más o menos ha usted trabajado a lo largo de su trayectoria como ingeniero? ¿En cuántas empresas he visitado? Nosotros hemos visitado alrededor... La empresa donde yo trabajo tiene alrededor de 200 empresas como cartera de clientes. Entonces, yo considero que he visitado la mayoría de esas. No las he contado, pero si la empresa tiene 200 clientes, yo he visitado por un 60-70% de esas empresas. O sea que usted ya es bastante reconocido en su país. No, en mi país no soy tan reconocido. La empresa es reconocida a nivel de Guayaquil. Eso es lo que yo estoy trabajando de a poco. Por ejemplo, posteando mis trabajos en los que yo he estado involucrado y de alguna manera darme un nombre. Porque eso es a futuro una meta mía que espero cumplir, ser reconocido en mi país. Que personas sepan mi nombre y sepan que yo me dedico a solucionar problemas en una empresa. Pues en México yo creo que ya empieza a ser reconocido porque así pudimos nosotros contactarlo. Y pues realmente los videos son bastante impresionantes. Vemos pues cómo lo practica, cómo enseña en sus videos. Poco a poco voy a ir puliendo eso, porque eso de publicar videos es un trabajo que también lleva su tiempo. Editar, ver cómo crear contenido, ver que esté llegando a las personas, ver que de alguna manera poner mi granito de arena en el aprendizaje de algunos. Eso también es una satisfacción y es más luego por enseñar, porque mis padres son profesores, yo creo que tengo eso de ellos. Eso de enseñar, explicar. Siempre me ha gustado enseñar. Por ejemplo, en la universidad yo generaba dinero dando clases. Estaba dando clases en un instituto que preparaba a oficiales de marina, oficiales que se iban a enlistar en el ejército, les tomaban un examen de matemáticas. Entonces yo me dedicaba a darles clases los fines de semana a un grupo de estudiantes porque trabajaba en una academia. Entonces toda mi vida he enseñado electrónica, fui ayudante de un laboratorio de instrumentación industrial en la universidad. Siempre me ha gustado la cátedra, la enseñanza. Entonces esa es otra de mis pasiones. Me gusta hacerlo. Yo creo que por eso es que decidí publicar los videos y explicar un poco. Pero es complejo, eso de editar, publicar y crear contenido es un poco de tiempo, es otro trabajito en que me he pegado algunas amanecidas. Sí, me imagino, hemos visto que la edición de videos es muy tediosa. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el campo laboral? Llevo actualmente 5 años y unos 3, 4 meses, 5 años, con 4 meses trabajando como ingeniero de campo. Parece corta, pero realmente se ve bastante larga su trayectoria. Sí, como te digo, por ejemplo, uno aprende cuando algo no sale mal. Eso es algo de nosotros las personas, que tú aprendes cuando algo te cuesta superarlo, cuando te has amanecido algunos días para solucionar un problema, de ese te vas a acordar. Y eso pasa en las fábricas, existen problemas
una máquina se para y tú estás ahí metido y de ese problema te vas a acordar y ese problema te va a generar experiencia. En mi caso, yo me dedico a resolver problemas. Entonces, tengo que estar todos los días lidiando con problemas y eso me ha generado una experiencia bastante grande a nivel del campo de la electrónica. Pues muchas gracias por responder a todas nuestras preguntas, ingeniero. Gracias por acceder con nosotros. No sé si algún compañero tenga algo más que decir. Yo quiero agradecerle de verdad porque con lo que nos ha platicado he podido en lo personal ampliar muchas de mis expectativas, de cómo es el trabajo, me dio una idea, me di cuenta que realmente estoy en la carrera que quiero estudiar y me dediqué el tiempo de ver sus videos. Revisé su canal, o sea, está muy bien explicados en sus videos las partes de los equipos, y por lo que he visto tiene más de 20,000 visitas su canal. Entonces, de verdad, a mí me causa una admiración muy grande porque ver el trabajo que ha realizado, una, por sus videos, y dos, por lo que nos ha contado, que no solamente es la parte práctica, sino su parte personal, cómo lo ve, sus expectativas y todo. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos estar el día de hoy con usted, y de verdad, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Sí, igual, Inge, le agradecemos su tiempo que nos ha brindado. Y la verdad sí lo necesitamos, un poco de su experiencia usted que tiene en este campo. Y nosotros como estudiantes de primer semestre apenas estamos entrando a este mundo, como usted lo dice, de la electrónica, pues sí necesitamos un poco de la experiencia que usted tiene. Claro. Y más que nada, yo un consejo que les doy a ustedes es siempre tienen que aprender de las personas que han tenido o que tienen más años en la práctica. De todas esas personas ustedes saquen lo mejor. Saquen la parte que les va a servir. Sea el operario de la máquina, sea el ingeniero de mantenimiento, sea el mecánico. Porque todas estas personas ustedes van a sacar una pequeña experiencia y hagan la suya. Porque tienen que aprender. Siempre las personas mayores tienen experiencias que nos comparten y nosotros tenemos que escucharlas y ponerlas en práctica. Ok, pues muchas gracias, ingeniero, por la entrevista que le acabamos de hacer. Y pues en lo personal sí como que supe entender pues las cosas que usted nos estuvo platicando, pues, más que nada. Y pues muchas gracias y felicidades por todo lo que ha logrado usted. Igual, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Créanme que para mí es algo fantástico que personas de otro país se hayan fijado en mi trabajo, porque es gratificante ver cómo de alguna manera pongo mi granito de arena en esta carrera, en su formación, que quizás de todo esto que hemos hablado, algo tiene que serles útil para su formación profesional. Les agradezco mucho a ustedes por el tiempo, la entrevista, por haberse puesto en contacto conmigo. Créanme que para mí es un honor que personas de otro país estén interesadas en conocer en mi trabajo. Gracias a usted, y el honor es nuestro de verdad, porque es muy difícil que un ingeniero acepte pues una entrevista por los reducidos tiempos. Sí. Y pues pues yo lo gusto ya de talla internacional, porque pues es de otro país y ahí acoplarnos a los horarios pues es algo todavía más difícil. Claro, sí, los entiendo. Bueno, muchísimas gracias entonces. Les deseo éxitos en su carrera profesional. No falten a clases, aunque sean clases virtuales. Claro, Tenor, muchas gracias. Claro que sí, Inge. Vale, muchas gracias, Inge. Pasen bien. Gracias. Gracias. Adiós.